Amén. Quisiera invitarlo a leer un texto que está en el libro de Joel, el capítulo 1, versículo 14, dice así: proclamad un ayuno santo, convocad a solemne asamblea, reunid a los ancianos y a todos los moradores de esta tierra en la casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Quisiera invitar al hermano Patricio Saavedra, que nos va a dirigir en una oración. Bendito seas, Dios del cielo, santificado sea usted. Primeramente, damos gracias por Cristo, nuestro amado Salvador, y rogamos, Señor, que nos acompañe mediante el Espíritu Santo para poder estudiar este libro de Joel con nuestro querido hermano Ricardo Marín. Lo rogamos por Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. 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 Bueno, ahora tenemos una parte especial con nuestro hermano Daniel Novoa y con su hermano Julio Novoa. Fui motivo de dolor, oh Cristo, si por mi causa el débil tropezó, si en tus pisadas caminar no quise, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, fui en mis motivos, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, oh Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño, perdón te ruego, mi Señor y Dios. Amén. Le damos gracias al Señor por esa parte especial. Mis hermanos, miren, les quiero comentar un poquito de qué manera se va a llevar el programa para que ustedes puedan saber. Miren, nosotros, como les comentamos, vamos a estudiar el libro de Joel en 5 etapas, en 5 lunes. Pero en primera instancia, nuestro hermano Ricardo Marín va a responder unas preguntas que le hicieron por correo. Después que termine de responder esas preguntas, él automáticamente va a pasar al estudio del libro de Joel. Las preguntas que nosotros le queramos hacer al hermano, nuestro hermano Horacio, él va a archivar las preguntas y al final le va a hacer las preguntas al hermano Ricardo Marín. Allí nuestro hermano Daniel
Él va a estar publicando el teléfono al cual ustedes tienen que anotar allí para que ustedes puedan hacer sus preguntas. En el caso, hermanos, que se hagan preguntas y no se alcancen a responder, nosotros las vamos a archivar y en el próximo estudio nuestro hermano las va a responder. ¿Les parece? ¿Qué pasó? Amén. Tuvimos, parece, un pequeño un problema de conexión allí. ¿Se logró escuchar, hermano Daniel? Amén. Sí, hermano. Súper, qué bueno. Sí, todo bien. Qué bueno. Súper, estamos bien. Entonces, hermano, anoten el teléfono y hagan sus preguntas y les vuelvo a decir, las preguntas que no se alcancen a responder, en el próximo estudio nuestro hermano Ricardo Marín las va a responder. Así que, hermano Ricardo, lo dejamos, que el Señor le bendiga y tiene todo el espacio para que usted pueda avanzar. Tiene que, ahí sí. Ahora estoy hablando. Sí, hermano, le escuchamos súper bien. Muy Le bien, saludamos, hermano. gracias. Tiene todo el espacio, hermano Ricardo. Yo pensé que iba a hacer preguntas primero, pero si quiere comenzar con el libro, comenzamos. Sí, recuerde que habíamos conversado que primero usted iba a responder las preguntas que le hicieron, pero como usted guste, hermano. Pero las preguntas son sobre Joel. No, es que se recuerda que usted nos comentó en la semana que estudiamos que le habían enviado unas preguntas por correo. ¿A mí? ¿Sí? El hermano Rodrigo. Esto debemos tocar después de Joel, yo creo. Como usted guste. Sí, vamos a comenzar el libro de Joel y a terminar las 5 semanas podemos entrar más detalladamente en el tema de la justificación por la fe. Como guste, hermano, ningún problema. Yo pensé que usted dijo que ya tiene preguntas ahí para mí, pero no es cierto, ¿no? No, no tenemos bien. todavía. Al final vamos a tener. Entonces escuchamos. vamos a considerar el libro de Joel. Súper, ningún problema. Y el libro de Joel es escrito por uno que se llama Jehová es Dios. O Jehová es Elohim, porque J-O es Jehová y él, E-L, es Elohim. Entonces Joel quiere decir Jehová es Elohim. Elohim es el Dios de 3 personas que hemos hablado el día sábado de la mañana. Y aquí entonces este profeta se llama Jehová es Elohim o es Dios. Y dice entonces en el primer verso, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y el nombre Petuel, el nombre de su papá, quiere decir que Dios persuade. O es que quiere que Dios convence a la gente. Entonces, Jehová es Dios, hijo de, ojalá que Dios convence al pueblo, es este que escribe, y no dice en el reino de tal rey, ni en tal época del pueblo de Dios. Así que entendemos que los teólogos han considerado más o menos entre el siglo IX y el siglo VII antes de Cristo. Tendemos más al siglo IX antes de Cristo, que era el tiempo del rey Joás, el jovencito que fue guardado por el sumo sacerdote y que la hija de Jezabel quiso matar, pero ella fue matado y fue puesto este jovencito como rey, pero en verdad el sumo sacerdote gobernaba el país para cierto tiempo. Dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? Entonces está diciendo que es algo nuevo que está pasando.
lo que quedó de la oruga, perdón, verso 3. De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Entonces es un mensaje que no es solo para un solo tiempo, es un mensaje que es duradero para varias épocas, para varias generaciones. Lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Vemos entonces aquí un ataque de langostas, de insectos, que está entrando en el pueblo de Dios, y dice entonces el verso 5, despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Es decir, los que son alcohólicos, los que son borrachos, ahora tienen que llorar. ¿Por qué? Porque la langosta ha comido todas las hojas de la vid y ya no hay uvas, y ya no hay mosto, ya no hay vino. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Estas son las langostas que tienen mucha fuerza en su comer y han destruido todo lo que es verde en el pueblo de Dios. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, y todo desnudó y derribó, sus ramas quedaron blancas. Así que no solo las uvas, sino los higos, los árboles, todos fueron desnudados y quedaron entonces sin fruto, sin producción. Y entonces el verso 8 dice, un mandato dice, llora tú como joven vestido de cilicio por el marido de su juventud. Está hablando de una joven que ha muerto su enamorado, su novio, y ella entonces dice que debemos llorar como una joven que ha perdido su novio querido. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. La ofrenda es la ofrenda de trigo, de granos, de comidas, y la libación es el vino, el jugo de la uva, y así ya no hay ofrenda, ya no hay libación, no hay vino para ofrecer en el santuario, y así los sacerdotes de Jehová están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, se perdió el aceite. El aceite es del olivo, ¿no? Confundíos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. El granado también. La palmera, que da dátiles, ¿no? La palmera y el manzano, todos los árboles del campo se secaron, por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Podemos ver en el capítulo 51 de Salmos, Salmos 51 y el verso 12. 51:12, podemos leer del 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélvame el gozo de tu salvación, el Espíritu noble me sustente. David está pidiendo a Dios que el gozo de la salvación le sea devuelto después del pecado que estaba confesando en el Salmo 51. Y aquí dice, el gozo de los hijos de los hombres se ha extendido, apagado, ¿no? Extinguió el gozo de los hijos
de los hombres. Verso 13 de Joel 1. Ceñíos y lamentad, sacerdotes, gemid, ministros del altar, venid, dormid de silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Otra vez entonces está diciendo, es tiempo de gemir, tiempo de llorar, tiempo de poner ropa de silicio, porque no hay ofrenda, no hay libación para ofrecer en el santuario. Y el verso 14 dice, proclamad ayuno, convocad a asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Este es el anuncio entonces para todo el pueblo, que deben proclamar ayuno y deben congregarse al santuario, y todos deben congregar, ancianos y todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. ¿Y por qué? Dice el verso 15, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos. Perdón, es pregunta. ¿No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos? La alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. El grano se pudrió debajo de los terrones. Los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos, porque se secó el trigo. El higo se ha podrido, el trigo se secó. Dice el verso 18, cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. A ti, oh Jehová, clamaré, porque fuego consumió los pastos del desierto, y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas, y fuego consumió las praderas del desierto. Aquí tenemos seguramente algo que está prediciendo Joel al pueblo de Dios en los tiempos antes de la caída de Israel, antes de ser llevado Israel en cautiverio a Siria, y antes de la entrada de Nabucodonosor a conquistar a Jerusalén y el país de Judá en el siglo que comenzó en el año 605 antes de Cristo. Y aquí estamos entonces unos 200 años antes de estos eventos. Y antes de estos eventos, Dios manda profeta, el profeta Joel, que está anunciando una plaga que va a entrar en el pueblo de Dios. Y debemos recordar que tales cosas entran al pueblo de Dios únicamente cuando Dios lo permita. Y Dios ha dicho en Deuteronomio por qué van a venir tales cosas. Podemos leer en el capítulo 28 de Deuteronomio en cuanto a tales plagas y por qué vienen. Porque las plagas, como dicen Salmos, no vienen sin causa. Y aquí vamos a ver la causa del plago, de la plaga de las langostas que vino predicho por Joel en su libro. Dice en el capítulo 28 de Deuteronomio, comenzando, bueno, podemos leer al principio que dice en el primer verso, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te proscribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad, y bendito tú en el campo. Entonces, si oyen la voz de Dios, dice la Escritura, dice Moisés en su último sermón,
en el capítulo 28 de Deuteronomio, en los primeros 3 versos dice, Dios va a levantar a su pueblo. ¿Por qué? Si obedecen todos sus mandamientos, si escuchan la voz de Dios. Pero pasando al verso 16, después de mencionar varias bendiciones en los primeros 15 versos de Deuteronomio 28, pasa a decir en el verso 16 de Deuteronomio 28, maldito serás tú, en el verso 15, pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Versos 15 y 16. Y pasando más adelante, después de muchas maldiciones que menciona en este capítulo, en el verso 38, vamos a leer el 37. Y serás motivo de horror y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo para sembrar, ¿no? Pero recogerás poco porque la langosta lo consumirá. Esa es una de las plagas. ¿Por qué? Por no procurar hacer los 10 mandamientos, por no escuchar la voz de Dios. Y el verso 42 dice, todo tu arboleda y el fruto de tu tierra será consumido por la langosta. Claramente Dios dice por qué vienen tales plagas, ¿no? Y regresando a Joel, entonces ya sabemos el por qué. El por qué vendrá esta maldición al pueblo de Dios, porque no escucharon la voz de Dios y no procuraron hacer sus mandamientos. Y Joel entonces está dando advertencia de lo que va a venir y lo que ya también vino seguramente en sus tiempos, es para despertar al pueblo de Dios, porque dice, lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que del revoltón había quedado. Despertad borrachos y llorad, gemid todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas de león. Esa es una descripción de Babilonia. El rey del norte que iba a venir a atacar, primero a Siria, atacó a Israel y los llevó cautivo. Y después Babilonia atacó a Judá y los llevó cautivo. Y entonces habla de los dientes de león y muelas de león. Y este poder, cuando entra, va a terminar los servicios del santuario, y seguramente esto fue una advertencia, porque dice en Amós, el libro después de Joel, el capítulo 3 de Amós y el verso 7, dice así, porque no hará, comenzamos con el 6, se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad, el cual Jehová no haya hecho? Ese es un mal cuando vienen las langostas, ¿no? Y dice, Jehová lo permitió. ¿Por qué? Para despertar a su pueblo. Dios permitió que entraran las langostas para despertar a su pueblo, porque iba a venir esa nación extranjero a cautivarlos. Porque no harán nada Jehová, verso 7 de Amós 3, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas.
Entonces, este profeta está dando el secreto de Jehová, dando anuncio antes que venga la plaga para que uno puedan prevenir la plaga. ¿Y cómo es que deben haber prevenido la plaga? Deben haber gemido, deben haber llorado, deben haber congregado. Era entonces para restaurar al pueblo, a guardar los mandamientos de Dios y a escuchar la voz de Dios, que vino este mensaje en los tiempos de Joel y los hijos de él, porque dice que oíd esto, ancianos, verso 2 de Joel 1, y escuchad todos los moradores de la tierra, ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos y a vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a otra generación. Eso nos da a entender que este mensaje y esta advertencia no es únicamente para el tiempo de Joel, sino es especialmente para los últimos días, porque somos de la otra generación, de la última generación, la generación final. Entonces especialmente debe dar atención al libro de Joel. Entonces hemos visto que es algo histórico de lo cual habla Joel, que las langostas vinieron a causa del comportamiento del pueblo de Dios, y que las langostas fueron permitidos entrar por Dios a su pueblo para despertarles y hacerles congregar al santuario, hacerles llorar y gemir. Y que lo que pasó es que fue comido todo lo verde y que ya no hubo pan ni hubo vino para ofrecer en el santuario. Y hemos visto, según Amós, que Dios siempre da advertencia antes. En los días de Noé, dio 120 años para los que vivían antes del diluvio, a preparar para el diluvio. Y aquí, unos 200, 300 o 100 años antes de los cautiverios de Israel y Judá, está dando Joel advertencia, porque él es profeta. Ahora, para nosotros, ¿qué aprendemos de esto? Aprendemos que, según Amós, Dios, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. ¿Dice que revele su secreto a cada persona? No, dice que lo revela a los profetas. Entonces, ¿qué debemos hacer para ser advertidos? Para saber los secretos de Dios, para saber las cosas que están para venir, escuchar a los profetas. Aquí tenemos en nuestra Biblia varios profetas que nos dan advertencias en lo que va a venir. Y este libro especialmente es para la otra generación, para nuestra generación, para nuestros días. Y lo que ha de venir, entonces debemos contar también a nuestros hijos. Porque lo que quedó de la oruga comió el saltón. Es decir, que había entrada en el pueblo de Dios insectos que hicieron daño a muchas cosas. El daño no solo fue la vid y el trigo, sino también los frutos, también el aceite. Así que debemos también entender que estas advertencias incluyen más que pan y vino. Estas langostas no solo eran del tiempo de Joel, de Israel y Judá, antes del cautiverio de Israel y cautiverio de Judá, sino tiene su aplicación también en el libro de Apocalipsis. En Apocalipsis podemos ver un ejército de langostas que entra en las trompetas. De Apocalipsis capítulo 9 comienza diciendo así: el quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Es la llave de este mundo. Satanás cayó del cielo y Adán le entregó la llave de este mundo.
Y siendo entregado la llave, él abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno, que se oscurrió el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder de escorpiones de la tierra. Y el capítulo 9, entonces la primera parte de Apocalipsis 9, habla de este ejército, un ejército de los musulmanes, de la religión islam, que entró en el tiempo de la iglesia de Sardis, en el tiempo de la quinta iglesia. Después de la reforma protestante entró la quinta iglesia, que fue, se puede decir, la iglesia ortodoxa, porque ya arreglaron todas sus doctrinas, su teología, pero no vivían muy conforme a lo que arreglaron. Y entonces, en ese tiempo también vino langostas. Los musulmanes entraron en el terreno de los cristianos en aquel tiempo, y ellos vinieron como escorpiones haciendo daño en todo el mundo. Y la profecía de Apocalipsis 9, entonces habla de esto que pasó en la historia. Entonces tenemos la aplicación en el tiempo de Joel, la aplicación en el tiempo de la iglesia de Sardis, pero ahora estamos en el tiempo de la Odisea, y dice que para la otra generación también se aplica, y nos toca entonces ver cómo es que se aplica a nosotros. Y cómo aplica a nosotros es que también somos un pueblo débil, un pueblo tibio, que no hemos escuchado bien a la voz de Dios, que no hemos guardado bien sus mandamientos, procurado a guardar sus mandamientos, y por eso en nuestros tiempos han entrado langostas, saltones y orugas y revoltones. En el pueblo de Dios hoy en día hay estas plagas que han entrado. Las plagas han entrado por la debilidad del pueblo en estudiar la palabra de Dios y en vivir conforme a ella. Y dice que estas plagas que han entrado en todas partes y han destruido lo verde, lo que es vivo. Ahora podemos ver la iglesia bien débil, bien muerto. Y dice entonces: despertad borrachos y llorad, gemir todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. ¿Qué cosa nos es quitado ahora? Es quitado el vino. ¿Qué representa el vino? El vino representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es poco predicado, y ahora se pregunta mucho de una relación, de la santificación, de cómo vivimos junto con Cristo. Pero necesitamos, antes de vivir junto con Cristo, tener una ofrenda y un sacrificio. Y ese es el sacrificio de la sangre de Cristo. Ya no hay vino en las iglesias. Y entonces vemos que falta de vino, y porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Ha entrado en el pueblo de Dios, como dice Daniel 11 también, ha entrado el rey del norte. Dice en el capítulo 11 de Daniel, y los versos 40 en adelante: porque al cabo del tiempo el rey del sur contendrá con él, con el rey del norte, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará, entrará la tierra gloriosa. La tierra gloriosa es el pueblo de Dios. Y entonces, el que tiene dientes de león, es Babilonia. Babilonia ha entrado el pueblo de Dios. Tengo queridos hermanos que dicen que la iglesia de Dios, la última iglesia de Dios, la Odisea, es Babilonia. ¿Por qué? Porque miren que han entrado langostas, han entrado muchas plagas. Y entonces tenemos que ver qué es lo que debemos hacer cuando pasan tales cosas. Dice: llora tú como joven vestido de cilicio por el marido de su juventud,
Muchos no quieren llorar, muchos no quieren gemir, sino desean ¿qué? Criticar, abandonar la iglesia que Dios ha escogido, la iglesia de la Odisea. Mas el mensaje de Joel es llorar, gemir. Dice, llora tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Ese es un llanto triste, un llanto de mucho dolor. Y eso es lo que nos es recomendado cuando vemos lo que está pasando en el pueblo de Dios. Llorar tú como joven vestido de silicio por el marido de su juventud. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación, la sangre de Cristo, la ofrenda, la vida de Cristo. La ofrenda es trigo, es cebada. Ahora el precio del trigo y cebada en la iglesia es muy alto, como dice que es por escasez de la palabra de Dios. Se predica mucha psicología, se predica mucha historia, pero es lo que necesita el pueblo de Dios, la predicación de la sangre de Cristo, de la vida de Cristo, la predicación del Evangelio. El Evangelio no es únicamente para los que no creen en Cristo. El Evangelio también es para nosotros porque es el poder de Dios para salvación y para mantenernos en la salvación. Desapareció de la casa de Jehová la ofrenda y la libación. Los sacerdotes, ministros de Jehová, están de duelo. El campo está asolado, se enlutó la tierra porque el trigo fue destruido. El trigo es la ofrenda, representa la vida de Cristo, el pan de vida. Porque el trigo fue destruido y se secó el mosto, es el vino, se perdió el aceite. El aceite representa el Espíritu Santo. Cuando no tenemos a la sangre de Cristo y a la vida de Cristo, entonces no tenemos el Espíritu Santo. Y el aceite entonces también se perdió. Confundidos labradores, gemid, gemid. Es lo que debemos estar haciendo hoy en día. Gemid viñedos por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. La vid está seca y pereció la higuera. La higuera, ¿qué más? El granado, la palmera, los dátiles, las granadas, los higos y las manzanas. ¿Qué son estos? Los árboles del campo se secaron. ¿Qué son estos? Son frutos. Los frutos del Espíritu que deben aparecer en nuestras vidas, que deben aparecer en la iglesia, no se ve, porque no hay sangre, no hay vida y muerte de Cristo, y entonces esto ha entrado por el rey del norte, por la Babilonia que ha entrado en la iglesia, que ha entrado en la tierra gloriosa y está haciendo secar todas estas verdades, y ahora está el pueblo de Dios en condiciones tristes. Y por lo cual se extinguió el gozo de los hijos de los hombres. Falta gozo también en la iglesia. A veces la iglesia es muy seca y no tiene el trigo de la vida de Cristo. No presenta la sangre de Cristo y su muerte en la cruz por nuestros pecados. Y así tenemos la condición actual del pueblo de Dios, del pueblo de la Odisea. Y dice entonces lo que debemos hacer. No nos deja sin avisarnos lo que debemos hacer cuando está triste esta situación. Hemos dicho que lo que debemos hacer no es criticar la iglesia. Lo que debemos hacer no es abandonar la iglesia. Lo que debemos hacer es ceñidos y lamentar, sacerdotes, gemir, ministros del altar, venir, dormir en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Proclamad ayuno, convocar a asamblea, congregar a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Esto es nuestro quehacer. Esto nos hace recordar lo que dice Ezequiel capítulo 9. El capítulo 9 de Ezequiel habla de nuestros días cuando dice
comenzando con el verso 1, clamó en mis oídos con gran gozo diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. En Joel dijo, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. El verso 15 de Joel 1. Y Ezequiel 9 dice que Dios va a mandar sus verdugos con instrumentos para destruir. Es la destrucción que está para venir. Y dice así en Ezequiel verso 2 de capítulo 9, y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Es en el atrio, ¿no? El altar de bronce está en el atrio y nosotros estamos en el atrio en este mundo donde Cristo fue colgado en cruz y fue bautizado en el lavacro. Y dice, junto al altar de bronce vinieron y se pararon. Y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que critican a la iglesia y a lo abandona. No, dice, pone la señal en la frente a los hombres que giman y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella, en medio de Jerusalén, en medio del pueblo de Dios, en medio de la iglesia de Dios. Dicen que van a recibir señal los que giman y claman a causa de todas las abominaciones. Es como hizo David, ¿no? Es como hizo Nehemías, es como hizo Daniel, que oraba confesando sus pecados y los pecados de su pueblo, gimiendo y pidiendo a Dios que tenga misericordia con su pueblo. Pero el verso 5 de Eclesiastes, de Ezequiel 9 dice, y a los otros 6 verdugos, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiera señal, no os acerquéis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Como dice en 1 de Pedro 4:16, que el juicio comienza con el pueblo de Dios. Somos nosotros los primeros de ser juzgados, los primeros de ser sellados por el varón del tintero, o los primeros de ser matados por los ángeles. Es matado en el sentido de ser excluido del pueblo de Dios, en ser borrados sus nombres del libro de la vida. Y dice en Joel, ay del día, el verso 15 del capítulo 1, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. No fue arrebatado el alimento de delante de nuestros ojos, la alegría y el placer de la casa de nuestro Dios. Sí, esto fue, sí pasó. El grano se pudrió debajo de los terrones, los graneros fueron asolados, los alfolíes destruidos porque se secó el trigo. El mensaje de la vida perfecta de Cristo, nuestro sustituto, nuestra justicia, este ya no es predicado, este ya no es entendido. Cómo gimieron las bestias, cuán turbados anduvieron los hatos de los bueyes, porque no tuvieron pastos, no tuvieron el mensaje de la vida de Cristo. También fueron asolados los rebaños de las ovejas. Las ovejas están esparcidos por todas partes. El pueblo de Dios, sus miembros, son las ovejas y son esparcidos por falta de pasto, por falta de comida.
Ay, a ti, oh Jehová, clamaré. Esto es lo que dice entonces Joel, es lo que debemos hacer nosotros, clamar a Dios. Fuego consumió los pastos del desierto, porque fuego consumió los pastos del desierto y llama abrazó todos los árboles del campo. Las bestias del campo bramarán también a ti, porque se secaron los arroyos de las aguas y fuego consumió las praderas del desierto. Estas son las condiciones, pero especialmente debemos ver el verso 14. Vamos a ver en el libro de Joel 3 llamados al santuario. Este es un llamado al santuario. Y dice en el verso 14, proclamad ayuno. Está hablando del día de expiación, el día de ayunar. Proclamad ayuno, convocad asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra, donde en la casa de Jehová, vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es un llamado al santuario celestial, es un llamado al lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entra en favor de su pueblo en el día de expiación. No vamos a poder quitar todas las langostas, todos los saltones, todos los revoltones, las orugas, pero sí hay un remedio de gemir y de congregar. Y esa congregación va a repetir en el capítulo 2 y va otra vez en el capítulo 2 y después va a hablar de la congregación, de la asamblea de los que no aceptaron el llamado. Los 3 llamados al santuario encontraremos en el libro de Joel y después una congregación, una asamblea de los inicuos, de los que no llegaron al santuario para recibir el borrar de sus pecados y el sello de Dios vivo. Es decir, que en nuestros días especialmente es un llamado a entrar al lugar santísimo del santuario celestial, porque allí hará el borrar de nuestros pecados, como pidió David en el Salmo 51, ahora nos será hecho eficaz. Tenemos ahora el perdón de pecados. Debemos enviar los pecados delante a juicio, como dice en 1 de Timoteo 5:24, y enviándolos antes y gimiendo por los pecados nuestros y los del pueblo de Dios, y entrando nosotros diciendo a Dios, ¿qué le vamos a decir al entrar al lugar santísimo? El lugar del juicio. La Odisea es el juicio del pueblo. Entrando ante el juicio de Dios, ¿qué vamos a decir? ¿No me juzgas, Señor? ¿No me miras? ¿Pasa por alto a mi caso? No, porque entonces vendrán los verdugos con los instrumentos de matar y serás excluido del pueblo de Dios y borrado su nombre. Cuando entras al lugar santísimo, ya habiendo confesado tus pecados y confiando en la misericordia de Dios y su única defensa, la oración, entonces debes decir como David dijo, júzgame, oh Dios. Toma mi nombre en juicio. Juzga todo lo que tienes escrito en sus libros en cuanto a mi vida. ¿Qué esperanza tenemos de pasar? La única esperanza es en Cristo nuestra justicia. Si Él no se pone en nuestro lugar en el juicio investigador, tendremos que ser excluidos, porque nuestra justicia no está en nuestra experiencia. Nuestra justicia está fuera de nosotros. Por eso dice que seremos juzgados según nuestras obras y aceptados por la fe sola. Es fe en Cristo que nos dará el pasar el juicio, pero son examinados nuestras obras en los libros y tienen que ser entonces perdonados para que no aparezcan ante Dios para condenarnos en el juicio final. Hebreos también habla de esta congregación de los fieles en el capítulo 10. Dice claramente cómo debemos entrar al juicio. Eso podemos posible dejar para otro estudio y solo mencionar lo que dice después de cómo entrar al juicio en los versos 20. A ver, estamos en Hebreos, capítulo 10. Capítulo 10. Y después de decirnos cómo entrar en el juicio, que son los versos 10 al 18, Hebreos 10, dice en el verso 19 en adelante, así que hermanos, teniendo, este es el cómo entrar,
Vamos a comentarios del 19 al 25. Y vamos a nomás leer la última parte. Mantengamos firme, dice el verso 23, sin fluctuación la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en Cristo, nuestra justicia. Esta es nuestra profesión de fe, porque fiel es el que prometió. Y consideraremos unos a otros para estimularnos el amor a las buenas obras. Eso es algo que también debemos estar haciendo en preparación para el juicio final, es considerar los hermanos unos a los otros. Si está fuera de la iglesia, si no está con los hermanos, ¿cómo los va a animar? Entonces, esto es para animar los unos a los otros al amor y las buenas obras. Debemos tener mucho interés en las buenas obras y en el amor entre los hermanos. El amor pasa por alto a muchos pecados, ¿no? El amor es considerar a uno mejor que es. Y entonces tenemos aquí, consideraremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es nuestra obra de hoy en día. No dejando, verso 25, Hebreos 10, no dejando de congregarnos. Esta es la asamblea de Joel. Habrá 3 llamados en Joel. Hay 3 llamados en Apocalipsis 14, 3 llamados al santuario celestial, al lugar santísimo, y donde está Cristo. Y dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca. El día del juicio final se está acercando. Y antes que venga el día, como dice en Sofonías, debemos congregarnos. Dice en Sofonías, capítulo 2, comenzando con el primer verso, congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Somos una nación bello, una nación sin faltas, no tenemos pecados cada uno de nosotros, es una nación, somos una nación sin pudor. Pero dice a nosotros, un pueblo pecadora, un pueblo que falta la gloria de Dios. En muchas cosas ofendemos, dice Santiago. Y dice así, y también dice, no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y se hicieron inútiles. Tenemos que confesar que cada uno de nosotros somos inútiles, que somos pecadores, pero dice congregaos y meditad, oh nación sin pudor. Verso 2 de Sofonías 2. Antes que tenga efecto el decreto y el día pase como el tamo, antes que venga sobre vosotros el furor de la ira de Jehová, antes que el día de la ira de Jehová venga sobre vosotros, buscad a Jehová todos los humildes de la tierra. Este es humillarnos, ¿no? Los humildes. Somos pueblos sin pudor, pero podemos ser humildes y confesar nuestros pecados, ¿no? Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio, buscad justicia, buscad mansedumbre, quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Es el mensaje en el primer capítulo de Joel. Quizás será cuidado en el día del Señor. ¿Y dónde está este cuidado? Este cuidado está bajo las alas, como dice en Salmo 91, ¿no? Las alas de Cristo, y dice, proclamad ayuno, convocad la asamblea, congregad a los ancianos y a todos los moradores de la tierra en la casa de Jehová vuestro Dios, y clamad a Jehová. Es solamente, únicamente, dentro del lugar santísimo celestial, donde hay protección. Y quizás, si obedezcamos este llamado, seremos guardados y no seremos quitados del pueblo que va a ser salvo después del decreto. El decreto debe ser el decreto de Apocalipsis 22, 11 y 12, que dice, el que es justo seguirá justo, el que es injusto seguirá injusto. Un decreto final, el borrar de los pecados o el borrar de los nombres. Esto es para nuestros días
el mensaje de Joel. Bueno, yo creo hasta ahí hemos hablado en cuanto al primer capítulo. Puede tomar el tiempo, hermano chileno. Hermano Ricardo, muchas gracias por el mensaje que el Señor le ha dado para poder compartir con nosotros. Hermano Horacio, no sé si hay algún hermano que tiene alguna pregunta. Le escuchamos, hermano. Sí. Mientras vamos haciendo las preguntas, los hermanos también pueden escribirme a mi WhatsApp. La primera pregunta sería la siguiente. ¿A qué representa la plaga de insectos? ¿Qué representa la plaga de insectos, hermano Ricardo? Muchas gracias, hermano Horacio. ¿Y tú dices que yo conocí a tu papá? No, hermano, disculpe, no, él estaba hablando al hermano Daniel, disculpe. Bueno. ¿Y yo te conozco a ti, hermano Horacio? No me conoce. No le conozco. No. Muy bien. Entonces la pregunta es, ¿qué representan los insectos? Para mí son las cosas que quitan del pueblo de Dios el vino, pan, el aceite y los frutos. Si el pueblo de Dios no tiene frutos de amor y de obediencia, es porque es quitado por estos insectos. Si el pueblo de Dios falta del don del Espíritu Santo, el aceite, es por causa de estos insectos. Si el pueblo de Dios no tiene la predicación de la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, es por causa de estos insectos. Y si el pueblo de Dios no tiene el pan de la palabra, el pan de la vida de Cristo, es por causa de estos insectos. Hemos visto que estos insectos tienen dientes de leones. Entiendo que representa a Babilonia y especialmente al rey del norte, que en Daniel 11 el rey del norte en su última etapa es representado por el pentecostalismo o es representación del pentecostalismo norteamericano. El pentecostalismo enfatiza que es la experiencia personal lo que vale. Y esto es lo que hay que enfatizar y presentarlo ante Dios. Pero hay una sola ofrenda que Dios acepta y es el cordero inmolado. Amén. Si presentamos nuestra experiencia ante Dios para ser aceptado, seremos rechazados. Si presentamos la perfecta vida de Cristo y su sangre, seremos perdonados y aceptados ante Dios. Entonces, estas ideas del pentecostalismo, del protestantismo apóstata, de Roma, del catolicismo, están entrando en el pueblo de Dios y veo que estos son los insectos que van dañando al pueblo de Dios en nuestros días como en otros tiempos también entraron. Muchas gracias. Muy clara la respuesta. Pero si otro tiene mejor idea, estoy dispuesto a aprender. Amén. La otra pregunta sería, hermano Ricardo, ¿por qué en nuestras filas se enfatiza más la misión de la iglesia, pero no se enseña el evangelio en su claridad? Vida, muerte, resurrección, la obra sustitutoria de Cristo por el pecador. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, la iglesia tiene una responsabilidad y es su misión, y su misión es predicar el evangelio a todo el mundo y después vendrá el fin, ¿no? Entonces es correcto que la iglesia enfatiza su misión, pero si su misión es salir como un joven que salió del campamento de Joab en los tiempos de la rebelión de Absalom, el hijo de David, el que tenía el pelo largo, y este joven salió corriendo. La cosa es que llegó primero a David, pero no tenía el mensaje. No sabía lo que había pasado. No más sabía que había mucha bulla. Entonces, si la iglesia nomás corre y no tiene el mensaje,
su correr no tiene mucho valor. Solo puede ver que su presencia ha llegado, pero hay que esperar al otro mensajero que esperaba recibir bien el mensaje, que no corría tan rápido, pero llegó con el mensaje de que Absalón fue colgado en árbol y llenado con dardos y que ya murió. Este fue entonces el que tenía el mensaje, aunque no corría tan rápido. Y hoy en día puede ser que la iglesia habla mucho de su misión, pero si no tiene el mensaje, entonces su misión será como aquel joven que corrió sin mensaje. No sé si he contestado la pregunta o no. Gracias, hermano Ricardo. Otra pregunta. ¿Por qué no se menciona al rey en el libro de Joel? Los estudiantes han visto esto y especialmente se entiende que, como dice el verso 2, de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Que no es un mensaje para solamente un cierto tiempo. Y especialmente este mensaje es para la generación final. Es para nosotros, porque es para nosotros entrar en el lugar santísimo y recibir el borrar de los pecados. Una bendición que no fue dado a ninguna generación antes que la nuestra. Dice también, oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. Ha acontecido esto en vuestros días y en los días de vuestros padres. Pregunta, ¿ha acontecido esto antes? No, esto no ha acontecido antes. Hasta que Cristo entró en el lugar santísimo, se puede haber el borrar de los pecados. Antes solo fue el perdón de los pecados. Ahora vivimos en esa época que antes no hubo y no habrá después. Una vez que pase el decreto, ya no hay oportunidad, sino el verso 15 dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová y vendrá como destrucción, como los verdugos, los 6 verdugos con los instrumentos de matar, entrarán en el pueblo de Dios y excluirán del pueblo de Dios todos los que no tienen borrados sus pecados y serán excluidos del pueblo de Dios, borrados sus nombres del libro de la vida. Entiendo entonces que debe ser una exclusión de quién es el rey, de qué tiempo fue, porque este especialmente es para cada generación y especialmente para la última generación, lo cual entendemos somos nosotros según las profecías. Excelente respuesta. Otra pregunta muy interesante que está en Joel 1:11. Se refiere, pregunta el hermano, ¿quiénes son los labradores? Confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada, porque se perdió la mies del campo. Los labradores deben ser los pastores, los viñeros deben ser también los pastores, cualquier que es ministro a otro, y cada uno somos ministros en un sentido, porque el padre es ministro a su familia, los hermanos, los hijos son ministros unos a los otros. Entonces seguramente aplica a todos, pero especialmente a los líderes de la iglesia, a los pastores, a los ancianos, a los que están dado el trabajo de labrador. El labrador también son los a quien Cristo entregó la viña, ¿no? Porque la viña es el pueblo de Dios, ¿no? Y Dios dice en Isaías 5, he sembrado mi viña, pero ha entrado uvas silvestres y está mal y han botado el torre y las paredes están botadas. Dice Cristo a los ancianos en su tiempo, al pueblo, a los fariseos, los dirigentes de la iglesia, será quitado de ti la viña y será dado a otros labradores que lo van a cuidar bien. Y aquí dice, confundidos labradores, gemid viñeros por el trigo y la cebada. Esta es la vida de Cristo, esta es la ofrenda, este es el pan de vida, porque se perdió la mies del campo. Muchas gracias. Mucha la responsabilidad de cada dirigente en estos tiempos. Vamos a hacer una excepción por hoy día. El hermano
Rodrigo quiere hacerle una pregunta directamente. Hermano Rodrigo. Hermano Rodrigo. Hizo la Hola. petición, hermano Rodrigo. Sí, ahí sí. Estaba esperando que me hicieran la invitación para poder hablar. Gracias, hermano, por la excepción. Gracias, Ricardo. Y hermano Ricardo Marín, muchas gracias por el mensaje. Muy, muy preciso en todo. Solamente quisiera hacer un comentario respecto a la interpretación del capítulo 9 del libro de Apocalipsis para que la pudiéramos considerar. Entendemos que, y así yo lo he escuchado en varios mensajes que ha dado usted, que cuando uno aborda algunos temas proféticos, debería tratar de responder primeramente en el contexto inmediato. Y cuando vemos el capítulo 9 del libro de Apocalipsis, dice que el quinto ángel tocó la trompeta y vi caer una estrella que cayó del cielo. Uno tiende a hacer la relación inmediata con lo que se explica, ¿cierto?, en el libro de Ezequiel, o con lo que explica Jesucristo, y yo vi caer en Lucas 10, y vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Y se dice que Satanás era un ángel o una estrella, pero yo quisiera que consideremos el concepto de estrella en el libro de Apocalipsis, y por dar un ejemplo, el concepto de estrella aparece en el mensaje a la iglesia de Tiatira, pero alude a Jesucristo, ¿cierto? Como el lucero o como la estrella de la mañana. Pero también este mensaje, la estrella, aparece en Apocalipsis 1, cuando dice de que el testigo fiel, ¿cierto?, tenía 7 estrellas en su mano. Y estas 7 estrellas, y aquí viene lo que quiero decir, ¿cierto? Estas 7 estrellas representaban a los obispos de las 7 iglesias, en una primera instancia, las 7 iglesias históricas que se ubicaban en la región de Anatolia. Entonces, hay un mensaje acá a los obispos, en primer lugar, que se le llaman las estrellas. Pero yo quisiera mencionar lo siguiente. Esta estrella, primero, es una estrella que cae del cielo, y segundo, se atribuye a sí mismo, o le fue dada se le fue dada una llave, como dijo el hermano Ricardo Marín. Y me gustaría mencionar, ¿cierto?, de que si nosotros vinculamos esta estrella más bien con un obispo que cae, creo que es correcto también poder vincularlo con el papado, porque el papado tiene una directa relación con Satanás. El papado, ¿cierto?, es el anticristo, el que recibe el poder de la estrella, ¿cierto?, de la mañana. Y cuenta el libro de Apocalipsis que el lucero de la mañana quiso subir hasta el cielo y sentarse en el trono de Dios. Y el papado, según lo que dice Tesalonicense, el apóstol Pablo dice que el papado se hace pasar por Dios y se quiere sentar en el trono de Dios. Esta estrella que cae del cielo le fue dada una llave, y es interesante porque el papado se atribuye a sí mismo las llaves del cielo, pero cuando el papa empezó a operar en este mundo, desde el año 538, ya cuando recibe toda la autoridad para poder ministrar, ellos, en vez de abrir las llaves del cielo, empezaron a abrir las llaves del abismo, porque suplantaron la intercesión de Cristo. Y si nosotros tomamos esta imagen, nos damos cuenta, por dar un ejemplo, que en la única parte donde Jesucristo, en el mensaje de las iglesias, se hace llamar la estrella de la mañana, es el mensaje de Tiatira. Históricamente el mensaje de Tiatira comienza en el año 538, ¿ya? Mencionar también que en ese año, en el año 538, se levantó el vicario del Hijo de Dios, se levantó el Papa, ¿cierto?, que se atribuye uno de estos títulos. Ustedes saben que el Papa tiene 16 títulos. Es interesante esto, porque cuando ustedes leen en la Biblia, todos los nombres que se le dan a Satanás también son 16. 16 títulos en la Biblia tiene Satanás y 16 títulos tiene el Papa. Y por eso le estoy llevando a este vínculo, porque en el mensaje a la iglesia de Tiatira, Jesucristo
es la única parte que se hace llamar el Hijo de Dios. No sé si se dan cuenta, porque en ese momento, según lo que yo entiendo, esta estrella que cae del cielo a la tierra y que le fue dada del pozo del abismo, es una estrella que se hace pasar por Dios, ¿ya? Entonces, cierro la idea, porque aquí planteo una idea, ¿cierto? Cierro la idea. A mí me hace más sentido que el capítulo 9 está hablando de la supremacía papal, considerando la historia, ¿cierto?, de la iglesia de Teatira, más que la intervención de los musulmanes, por una razón histórica bien sencilla, porque los musulmanes no lograron tener influencia dentro del catolicismo, y el catolicismo cuando los musulmanes lograron tener, digamos, relación con el catolicismo, ya el musulmanismo había, o sea, el catolicismo ya no era, digamos, la iglesia de Dios. Usted habló acerca del cisma Oriente del año 1054. En el cisma Oriente no hay relación no hay relación doctrinal entre los musulmanes y los católicos cristianos. Entonces, siento que hablar de los musulmanes en el capítulo 9 no calza precisamente como hablar aquí, ¿cierto? Del Vaticano y más precisamente del papado como poder, ¿ya? Eso era lo que quería comentar, hermano Ricardo Marín, tal vez, ¿cierto?, para que usted también lo pueda considerar. Muchas gracias por darme la posibilidad de hablar. Muchas gracias por sus ideas, hermano Rodrigo. Tú eres el que me escribe lindas cartas, ¿no? El apellido es como, ¿cómo es el apellido? Rodrigo, ¿cómo es el apellido? ¿Anduesa? No, ¿cómo es? Aravena. ¿Cómo? Aravena, sí. Y no sabía, según sus cartas, que era persona tan joven. Pero le veo ahora en muy joven. Soy yo, hermano. Y aprecio sus ideas. Y si entiendes inglés, puedes escuchar, yo creo, a ver, no sé si ya está en el YouTube o no, pero creo que está, posible no está todavía, pero he predicado en inglés y si está ya en el YouTube puede ver mi predicación en cuanto a Apocalipsis capítulo 9. Pero le doy el principio sobre la cual trabajo. Que las 7 iglesias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden uno por uno a los 7 sellos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El tiempo y el mensaje es más o menos igual. Y las 7 iglesias tienen que ver en cuanto a la llama del Espíritu Santo dentro de la tierra. Y los 7 sellos tienen que hablar en cuanto a la espada de la palabra de Dios, en cuanto al trigo, en cuanto a cebada, en cuanto a la palabra de Dios. Y esto entonces es una manera que Cristo conquista al mundo por medio de su palabra. Y las 7 trompetas hablan especialmente de las oraciones del pueblo de Dios y entiendo que también sigan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y si es así, el cuarto, la trompeta cuarta, que dice en los versos del capítulo 12, comienza diciendo, cuarto ángel tocó la trompeta y fue herida la tercera parte del sol, la tercera luna, la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos y no hubiese luz en la tercera parte del día y asimismo de la noche. Así que eso entiendo es el papado en los años que mencionaste, de 538 hasta 1798, los 1200 años, 260 años o días, y que en ese tiempo Dios rescató su tercera parte. Según Zacarías, la tercera parte es lo que corresponde a Dios. No veo a la tercera parte como recibiendo una plaga, no veo a las trompetas como plagas, sino como las oraciones del pueblo de Dios.
Y entonces, si el cuarto corresponde a la cuarta iglesia, que es Tiatira, paso a la quinta, el tiempo de la quinta iglesia, la de Sardis, para lo que comienza en el capítulo 9. Y en mi estudio en inglés, y lo tengo en bosquejo en español, que te puedo mandar las pruebas de los primeros 12 versos de Apocalipsis 9, las pruebas de que se refieren a la época y la influencia de los musulmanes, que también los tiempos corresponden, los 5 meses y el día, año, mes y hora corresponden a la historia en cuanto a ellos, y termina diciendo, y tienen por rey sobre ellos el ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Sí, ángel en Apocalipsis es mensajero, y los obispos de la iglesia son mensajeros. Cristo es un mensajero, los ángeles son mensajeros. Cristo es el ángel del capítulo 8:2 o 2:3, el que presenta en el altar. Y entiendo que este ángel, como le he dicho en el estudio de hoy sobre Joel, refiere al ángel caído del cielo, que fue Satanás, a quien Adán le dio la llave de este mundo. Por esto el diablo vino a Cristo y dijo, te daré todas estas cosas, mostrándole todas las cosas de este mundo, si me pones de rodilla y me adoras, ¿no? Porque Cristo dijo, tú no tienes el derecho de decir esto porque no eres dueño de esto. No, él sí tuvo el derecho porque Adán le entregó las llaves de este mundo. El abismo, según Génesis capítulo 1, es este mundo. Sobre la faz del abismo movió el espíritu, dice Génesis 1:2. Así que mantengo mi posición, entiendo la posición tuya y sería para estudiar más. Gracias, hermano Ricardo. Tenemos un par de preguntas más. Dice, de acuerdo a lo presentado en este capítulo, ¿la salvación del pueblo de Dios está en peligro o está asegurada en este día de la expiación? A ver si entendí bien. La salvación del pueblo de Dios está en peligro. ¿Por qué razón dice? Debe ser por la falta de vino que dice usted, falta de Cristo. Falta de Cristo. Por falta ¿O está de asegurada la en este ¿qué? día de la expiación? La falta de predicación de Cristo en las iglesias. He El entendido la sacrificio pregunta. expiatorio, todo eso. ¿O está asegurada la salvación en el día de la expiación? El pueblo de Dios siempre ha estado en peligro porque tiene un enemigo que es como león feroz y que quiere destruir la fe de cada miembro. Y el pueblo de Dios siempre ha tenido pruebas, pero tendrá su prueba final, y la única manera de pasar la prueba es creer el evangelio. Y si no he predicado el evangelio, ¿quién lo puede creer? Porque dice, la fe viene por el oír y oír una palabra de Dios o oír el evangelio. Si no he predicado el evangelio, no se puede creer el evangelio. Y si no cree en el evangelio, que es la vida, muerte y resurrección de Jesús, la encarnación, la ascensión, esto de Cristo, según 1 Corintios 15, 1-8, es el evangelio. Y sin creer el evangelio no hay salvación. Y si no he predicado el evangelio, ¿quién puede creerlo? Entonces, es en peligro la iglesia por no ser predicado el evangelio. Esto sí es cierto. Peligra. Muy bien. Tenemos una pregunta acerca de Joel 1:15. Dice, según Joel 1:15, y al compararlo con Éxodo 6:3, el Todopoderoso es revelado a los patriarcas. ¿Cómo entiende usted la revelación a través del tiempo, considerando que somos llamados a ser herederos de la reforma y predicar el evangelio para juicio? ¿La iglesia está en el camino correcto hoy en día
A ver si se puede repetir despacito. Éxodo 6, ¿qué? 6:2 dijo. 6:3. 6:3 de Éxodo dice, y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Y ahora dice en 1:15 de Joel, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Entiendo que el Todopoderoso es Dios Padre. Siempre es referido al Todopoderoso. Y Jehová, entiendo que incluye, como decimos en el verso 1 de Joel 1, Jehová es Elohim. Elohim es plural. Jehová entonces son las tres personas, pero el Todopoderoso del verso 15 entiendo que es Dios Padre. Ahora no entendí posible la pregunta, si lo puede Sí, repetir despacito o solo el grano de la pregunta. se lo sigo relatando. Ahora, ¿cómo entiende usted la revelación a través del tiempo, considerando que somos llamados a ser herederos de la reforma y predicar el evangelio para juicio? ¿La iglesia está en el camino correcto hoy en día, considerando a la luz del juicio investigador? La pregunta entonces es si la iglesia es correcto hoy en día, o cómo dice. Claro, ¿la iglesia está en el camino correcto hoy en día, a la luz del juicio investigador? No escuché todo bien, pero le puedo decir que la iglesia Laodicea, como hemos visto, tiene langostas, saltones, rebotones, orugas que están haciendo mucho daño, que falta fruto, que falta el aceite del Espíritu Santo, que falta la predicación de la sangre de Cristo en la cruz y de la vida de Cristo como el trigo. Esto tiene muchos problemas, y la Odisea, como dice en Apocalipsis capítulo 3, tiene muchos problemas. Pero en la iglesia de la Odisea también hay cosas buenas. Hay la verdad. Esta iglesia mantiene la verdad como ninguna otra iglesia. Y entonces podemos ver que hay la verdad en la iglesia, aunque han entrado muchos insectos malos que han destruido mucho de la verdad, y la gran mayoría de la iglesia están aceptando el falta de trigo, falta de vino, falta de aceite y falta de frutos. Pero hay también hermanos sinceros, y estos, si somos nosotros, debemos estar gimiendo, orando y acercando al lugar santísimo para que Dios venga en juicio para purificar su iglesia. Porque la purificación de la iglesia será por medio de aflicción, por medio de fuego. Y esto entonces será la experiencia de la iglesia. Pero hemos dicho que fuera de la iglesia no hay esperanza, que criticando la iglesia no ayuda. Así que hay esperanza en la iglesia, y que la iglesia debe predicar el evangelio, la sangre, la vida de Cristo, y que tenemos profecías, y vamos a ver también en el mismo Joel, en el próximo estudio, que Dios va a restaurar los años que la iglesia ha dedicado a toda sequía y destrucción de estas cosas. Va a restaurar los años que comieron la langosta, el revoltón y los demás. Así que hay esperanza para la iglesia, hay buena esperanza, porque la esperanza es para una renovación entero y para que el pueblo militante llegue a ser el pueblo triunfante. Pero esto está para estudiar en el próximo estudio. Amén. O sea, podríamos decir que la iglesia es el remanente en estos momentos, y ese remanente va a ser zarandeado y va a quedar el trigo, ¿cierto? Porque hay muchas, los hermanos disidentes dicen que ellos son el remanente del remanente. Sí,
puede ver en cuanto a los hermanos disidentes que están haciendo como hizo Elimelech, que dijo, hay falta de pan aquí en Belén, mejor que vayamos a Moab, ¿no? Y se llevó toda su familia a Moab, pero yendo a Moab no trajo bendición a la familia. Él murió, sus 2 hijos murieron, quedó su esposa y Noemí y sus 2 nueras, ¿no? Y una de ellas aceptó ir con Noemí a revisar a Belén, porque Belén quiere decir casa de pan. Hoy en día hay pan en Belén, y el que sale a Moab va a perder las bendiciones que hay dentro de la iglesia. Estos independientes que se apartan diciendo la iglesia tiene faltas y nosotros no tenemos faltas, están diciendo errores, porque todos tenemos faltas y debemos gemir y orar por las condiciones nuestras y las condiciones de la iglesia, porque nosotros no podemos decir somos mejores que ellos, porque no hay justo ni aún uno, no hay quien busque a Dios. Todos hemos desviado, y a menos que nuestros pecados sean cargados por Cristo, nuestra justicia, ninguno tiene esperanza de vida eterna. Excelente respuesta, hermano. Muchas gracias. Nos queda una pregunta más. A ver si lo encuentro aquí. Aquí está. Acerca de Joel 1:7. En parte ya fue respondido, pero en parte no. Habla de la vid, ¿cierto? Usted ya dijo lo que era la vid, pero y la higuera también. ¿Qué representan? La vid produce jugo de uva, así es la sangre de Cristo, y la higuera produce higos, es la fruta del Espíritu, es la fruta en la vida de buenas obras, que dice en Hebreos, ¿no? Debemos animar los unos a los otros al amor y a las buenas obras, ¿no? Entonces, yo entiendo aplicándolo a nuestros días, ¿no? Porque seguramente hubo un tiempo cuando vino langostas a Israel y hubo una plaga. Y hubo un tiempo, según mi entender de Apocalipsis, cuando vino una plaga que dice que hizo mucho daño por todo el mundo los musulmanes, ¿no? Y aquí, en el tiempo de la iglesia de Sardis, pero aplicándolo a nosotros, la vid produce jugo de uva, vino. Vino representa la sangre de Cristo, su muerte, y la higuera produce fruto, entiendo que es el fruto en la vida de los creyentes. Muchas gracias, hermano Ricardo. Esas serían todas las preguntas por el momento. Muy contundentes todas las respuestas. Ahora le doy el pase al hermano Ricardo Adafne para finalizar. Amén. Hermano Ricardo, muchas gracias. Me llegó una pregunta a mí por interno, se la quiero hacer. Si la iglesia supuestamente se cree que son los herederos de la reforma, ¿cree usted que la iglesia esté cumpliendo ese cometido? En parte sí, en partes no. Es que hay muchas cosas que son malos en la iglesia. Nuestro ministerio de salud ha cambiado enteramente de lo que debe ser. Nuestro ministerio de educación en muchas cosas ha cambiado. Nuestras familias en muchas cosas han cambiado de lo que debe ser, ¿no? Pero hay también esperanza, porque en la iglesia el mensaje de la reforma protestante es predicado por pastores, es predicado por ministerios independientes y es predicado por medios de electrónicos, ¿no? Y esperamos que Dios purifique su iglesia, pero la purificación, como mencionó el hermano, es un zarandeo, y un zarandeo no es cosa feliz ni alegre, ¿no? Porque hay ¿cómo se dice? Un granero que parece que es puro trigo, y viene el soplo del viento del Espíritu Santo y queda pocos granos. Y esto es lo que va a pasar en la iglesia de la Odisea.
Amén. Hermano Ricardo, le queremos dar las gracias por el tiempo que usted se ha dedicado. También le damos las gracias a los hermanos también que se dieron el tiempo para estar con nosotros.